Ya sabemos que un proyecto de Unity necesita de assets para construir el juego, así que en esta clase vamos a hablar un poco más sobre ellos. Existen distintos tipos de assets que corresponden al tipo de archivo y se pueden crear, digamos, por dos canales, con herramientas externas, que en el caso de imágenes serán sprites o texturas. Ahí pueden trabajar desde Photoshop, GIMP, exportar imágenes también a partir de vectores con Illustrator o CorelDRAW, retocar o ilustrar con Krita o Sketchbook, o generar secuencias de imágenes que se convertirán en animaciones desde After Effects o Animate. En la parte de 3D se pueden generar modelos, animaciones, también exportar texturas con Blender, 3ds Max, Maya, Cinema 4D, esculpir modelos o textura de gran detalle con ZBrush o también con Substance Painter, que permite generar también materiales de alta calidad. Por el lado de sonidos podemos trabajar los archivos con Audition o Audacity, generar tracks con FL Studio o LMMS, o herramientas más avanzadas como Fmod o Wwise. Una vez de que se crean estos assets, deberán ser importados a Unity y para ello tenemos distintos métodos. Podemos directamente seleccionar el archivo desde la carpeta y arrastrarlo a la pestaña de proyecto. Podemos hacer clic derecho en la pestaña de proyecto y hacer clic en la opción Importar nuevo asset, o desde el menú principal en la sección de Asset igualmente hacer clic en Importar nuevo asset. Ahora, también tenemos el segundo canal, que son los assets que podemos crear directamente desde el editor, como pueden ser scripts, escenas, prefabs, materiales, entre muchos otros. Para saber cuáles están disponibles, tenemos las siguientes opciones. En la pestaña de proyecto, hacer clic en el símbolo de más en la parte superior izquierda. Allí se va a mostrar el listado de categorías. También podemos hacer clic derecho en la pestaña de proyecto y seleccionar la opción crear. O desde el menú principal, en la sección de assets, desplegar también la opción de crear. Como puedes ver, Unity despliega un listado de todos los tipos de assets que se pueden crear. Irás conociendo muchos a medida de que avances en el aprendizaje. Recuerda que también podemos crear carpetas para mantener organizado el proyecto según el tipo de asset que estés utilizando. Es altamente recomendado que cultives esa buena práctica de organizar los assets. Algunos de los assets más comunes que se van a utilizar son, por ejemplo, los scripts, las escenas, que también las escenas las puedes crear o guardar desde el menú File. Tienes una opción para crear nueva escena o para guardar la actual. Y los materiales. En las primeras etapas del desarrollo o con la necesidad de una funcionalidad en específica tenemos un gran aliado, y esta es la Asset Store. La Asset Store es una tienda de assets oficial de Unity en donde encontrarás multitud de recursos que puedes utilizar para tu proyecto. Hay pagos y hay gratuitos. Estos assets son desarrollados por la misma comunidad de Unity y también hay assets oficiales de Unity. Puedes acceder a esta Asset Store desde la ventana de Asset Store, lo vas a encontrar en Windows, o presionando Control 9. También tiene una versión web que vas a poder ingresar desde un navegador, escribiendo assetstore.unity.com. Y una vez dentro, vas a poder explorar entre las distintas categorías o utilizar el buscador. Tendrás filtros como por ejemplo de popularidad, de precios, muchos otros. Y en esta tienda vas a poder encontrar desde una bota hasta un sistema de diálogo súper avanzado que vas a poder importar como un plugin. Esta tienda tiene un sistema de calificación y de reviews para que veas los comentarios de los usuarios y así te ayuden a seleccionar el adecuado. Un tip adicional es que también puedes buscar assets en la tienda directamente desde el buscador de la pestaña Proyecto. Allí simplemente escribes tu búsqueda y seleccionas el filtro de Asset Store y te mostrará rápidamente los assets gratuitos y los pagos. Una vez que hagas clic te va a llevar a la tienda y puedas descargar. Por último vamos a hablar de los Game Objects rápidamente. Ya saben que la escena está compuesto por los objetos. ¿Y cómo creamos estos objetos? Bueno, en algunos casos vamos a poder directamente arrastrar un asset de la pestaña de proyecto a la pestaña de escena y de esta forma se va a crear el objeto. Pero también podemos crear varios tipos de objetos que nos ofrece Unity desde la pestaña de jerarquía.
Allí vamos a hacer clic derecho, vamos a seleccionar la categoría de nuestro interés y seleccionar algunos de los que dispone. Por ejemplo, en la categoría del 3D tendremos algunas formas geométricas básicas que normalmente nos sirven para hacer prototipos, la de 2D para crear sprites o tiles, la de efectos, que por ejemplo ahí está el sistema de partículas, las luces con sus diferentes tipos, recursos de audio, de video, el tema de la UI, que es para construir la interfaz de usuario, y las cámaras. También tenemos un objeto especial que se llama objeto vacío. Este simplemente es un objeto que tiene el componente transform y que nos va a ser muy útil durante el desarrollo. Ya vamos a verlo más adelante. Prueba agregando algunos de los objetos 3D en la escena y nos vemos en la siguiente clase donde vamos a hablar sobre los packages.